Team Tutoriales. Patrocinado por OK Hosting. Patrocinado por OK Hosting. Hola, ¿qué tal? Soy José de Adobe Tips y bueno, en este tutorial vamos a continuar con el curso de Flash Profesional y en esta ocasión vamos a ver la herramienta de texto. La herramienta de texto pues es de las más utilizadas en Flash, más que nada por los que hacen aplicaciones web o unas páginas web. Entonces vamos a comenzar, la voy a seleccionar y bueno, este tutorial lo voy a hacer como en dos partes, aunque las dos van a estar en el mismo video. Porque tenemos dos opciones principales, la de texto TLF que se incluye desde la versión CS5 y texto clásico. Y texto clásico pues es lo más básico que tenemos desde siempre. Voy a empezar con texto clásico. También se divide en tres opciones: texto estático, texto dinámico e introducción de texto. Para empezar voy a ir a texto estático y bueno, tenemos las opciones habituales como el tipo de fuente, cómo queremos que se vea, si regular, en negritas o cursivas, y además tenemos esta opción de incorporar que nos va a servir para cuando agregamos texto por medio de ActionScript se nos muestren todos los caracteres. Tenemos el tamaño, el espacio entre letras, el color, ajuste automático, todas estas opciones que son muy básicas. Y aquí hay algo que les quiero mostrar. Voy a poner un texto aquí, un texto estático. Y bueno, tengo el texto y voy a suavizado. Puedo ponerle utilizar fuentes de dispositivo y vemos cómo se hace más dura este tipo de letra, más como pixelada se podría decir. Y bueno, cada suavizado va cambiando. Y aquí en suavizado personalizado tú ya le puedes poner lo que quieras. Por lo general yo pongo nitidez 0 y grosor 100 para obtener más o menos esto. Entonces voy a dar en aceptar. Más abajo tenemos opciones de párrafo, las normales también, centrado, justificado y todo eso. Los márgenes, el espaciado, cuánto queremos que cambie entre un renglón y otro, cuánto espaciado queremos que tenga. Y aquí tenemos unas opciones. Voy a cerrar esto. Unas opciones para dar un link directamente sin escribir nada de código. Por ejemplo, http:// adobetips.net. Si doy control más enter, pues podemos ver cómo me aparece la manita directamente. Ahora en la opción de párrafo, no de carácter, perdón, si lo selecciono podemos ver que aquí tenemos una opción que dice seleccionable. Si yo la oprimo y doy control más enter, vamos a ver cómo me permite seleccionar este texto, copiarlo y demás. Si la quitamos, pues obviamente va a aparecer como si fuera una forma o algo así, no nos va a dejar seleccionar. También tenemos aquí un botón de superíndice y un botón de subíndice. Esto es más que nada para fórmulas matemáticas y químicas o algo así. Entonces para esto nos serviría subíndice y superíndice. Ahora también podemos colocarle a los textos pues filtros automáticos, por ejemplo una sombra y bueno, cualquier tipo de filtros, Ahora hay otra característica que les quería enseñar sobre los textos estáticos. Esto es que, por ejemplo, yo puedo hacer una caja de texto a lo ancho más no a lo largo. Si te fijas, estoy arrastrando hacia abajo, pero no me deja hacer esa caja de texto para abajo. Muy bien, puedo escribir aquí y no se va a pasar de donde yo puse esa caja de texto. Ahora, si yo hago la caja de texto pero no escribo nada, vamos a ver cómo se quita automáticamente. Lo podemos ver aquí, no tenemos ningún contenido. Muy bien. Bueno, el siguiente tipo de texto sería el dinámico. Y bueno, como ya te había comentado, el texto dinámico, o bueno, no recuerdo si te había comentado, pero el texto dinámico es el más utilizado, o de los más utilizados, para integrar
texto a partir de HTML y vamos a ver un pequeño ejemplo de cómo hacer esto. Ok, entonces vamos a ver una primera característica que sería que te deja hacer el texto a lo ancho además de lo alto, ok, porque esto puede no tener un contenido a simple vista, pero al exportar y teniendo un texto que se va a poner a partir de ActionScript, pues tiene sentido, ok. Entonces pues lo voy a dejar aquí. Como vemos, tengo seleccionada la opción de borde y por eso me muestra este borde negro, ok. Si yo lo desactivo solamente me muestra punteado, pero si doy control más enter pues no me sale nada, ok. Entonces a este campo de texto, perdón, le puedo dar un nombre de instancia. En este caso le voy a poner, por ejemplo, texto prueba, no sé, es lo que se me ocurrió, ok. Entonces pues me voy a agregar una capa nueva y le voy a poner AS3 para ActionScript. Voy a ir a ventana, acciones, y aquí le voy a escribir por ejemplo una variable, se va a llamar texto, dos puntos, va a ser de tipo string y va a ser igual a un pequeño, por ejemplo, esto es un texto integrado con ActionScript 3.0. ok, ya tengo la variable, doy punto y coma para cerrar esa línea de código y ahora voy a ir a voy a hacer que ese texto aparezca en el campo de texto, ok. Entonces voy a ponerle, se llamaba texto prueba, ok, texto prueba prueba.text es igual a texto, punto y coma, ok. Si doy control más enter podemos ver cómo tenemos el texto pues en el campo de texto, aunque físicamente no lo tenemos aquí en el escenario. También pues podemos cambiarle, modificarle todas las opciones comunes como el tamaño, el color y demás. Aquí tenemos algo muy interesante, lo que sería el comportamiento. Yo la tengo en multilínea, pero viene, si pongo por ejemplo la línea única y doy control más enter, vamos a ver que aunque no quepa el texto en el espacio, pues se va a ir haciendo hacia la derecha, cosa que no ocurre si yo tuviera esto en multilínea, ok. Si doy control más enter pues podemos ver cómo se pone ya por renglones, ok. Y si pusiera multilínea sin ajuste y doy control más enter, pues sucedería algo parecido a lo de una sola línea, ok. Las demás opciones son más o menos igual, los filtros y todo esto. Ahora en el vínculo le podemos dar un vínculo y la variable, esta opción que tenemos aquí abajo, solamente funciona utilizando ActionScript 1 y 2, ok. Entonces pues no lo vamos a utilizar. El siguiente sería el campo de texto, el de introducción de texto. Entonces este también me deja hacerlo a lo ancho y a lo alto, ok. Si te fijas no estoy explicando ya todo como en el primero, porque muchas de las opciones son muy parecidas. Por ejemplo el tipo de letra y todo esto, el suavizado y bla bla bla, ok. Ahora aquí viene una que dice caracteres máximos. Si ponemos 0, pues obviamente no significa que no vamos a poder escribir, significa que vamos a poder escribir todos los caracteres que queramos, ok. Si doy control más enter podemos ver que puedo escribir todo lo que yo quiera. Ahora me sale este error porque eliminé el campo de texto, pero no eliminé el código, ok. A este campo de texto también se le puede dar un nombre de instancia. Ahora si yo aquí le pusiera por ejemplo caracteres máximos 5 y doy control más enter, podemos ver que escribo 5 caracteres y no me deja escribir nada más, ok. Entonces esos son los tipos de texto clásico y vamos a comenzar con los tipos de texto TLF. Bueno, vamos a continuar con lo que serían los textos TLF o Text Layout Framework, ok. Bueno, tiene muchas características parecidas cuando apenas vamos a comenzar a escribir, pero después vamos a ver que vienen demasiadas, ok. Esto de TLF viene desde CS5
Y además de CS5 a CS5.5 hay muchas mejoras, ok, así que si no lo tienes, algunas de estas novedades tal vez sea por la versión que utilizas, ok, pero de todas formas no te preocupes, te va a servir más o menos igual. Entonces voy a comenzar, le voy a poner en solo lectura. Si le pongo un texto, bueno, voy a poner un texto, una caja de texto, vemos que me deja hacerlo a lo ancho y a lo alto, ok. Me sale esta reglita. Con esto puedo manejar los márgenes para donde quiero que empiece y de donde no quiero que se pase, ok. Esta va a ser la sangría y esta va a ser donde va a comenzar a escribir todo, ok. Entonces más o menos así funcionaría esa regla. Ahora si yo quisiera resaltar algo, lo selecciono, voy a resaltado y le pongo cualquier color, por ejemplo este, ok, y ahí ya lo tengo resaltado. Tenemos esta opción de giro que me va a dejar girar todas las letras, pero va a ser pues totalmente editable. Aquí puedo seguir escribiendo y demás. Ahora hay muchas opciones. Entre unas de las que más me gustan son aquí en contenedor y flujo, porque podemos darle un relleno, por ejemplo un rojo, y un contorno también, por ejemplo un azul, y bueno, el contorno lo podemos variar como si fuera un rectángulo. También podemos darle efecto de color como lo hacemos con los movie clips, por ejemplo darle un alfa, darle un tinta, y si lo subimos a 100 pues nos va a rellenar todo, ok. Otra cosa que tiene, bueno, es lo de los filtros, por ejemplo darle una sombra y todo esto. Como ya te dije, pues va a ser imposible estar explicando todas las características porque son demasiadas de los textos TLF. Pero bueno, por ejemplo, tengo en solo lectura, voy a dar control más enter, y como podemos ver no me deja seleccionar el texto. Ahora si yo pongo seleccionable, si doy control más enter, ahora sí me va a dejar seleccionar ese texto. Si yo pongo editable, esta es otra característica muy buena, porque me va a dejar borrar letras y escribir mi propio texto, por ejemplo Adobe Flash Profesional. Y ahora esto que ocurre es muy interesante y vamos a ver cómo resolverlo, porque si te fijas como que me mezcla dos fuentes. Ahora esto sucede porque bueno, tenemos que ir a carácter. Esto sucede porque no hemos incorporado esta fuente. Para incorporarla solamente le damos aquí en incorporar, y aquí le vamos a decir le podemos dar en todos o solamente mayúsculas, minúsculas, numerales, puntuación, y pues por ejemplo latín básico, o ya pues de plano todos, ok. Le vamos a dar aquí en aceptar, y si le doy control más enter, vamos a ver que ya no me tira aquí un error o un mensaje de salida que era que no habíamos incorporado. Ahora si yo elimino y comienzo a escribir, pues podemos ver que ya efectivamente no me mezcla fuentes ni nada. Muy bien. Otra característica que tienen los textos TLF es que si en una caja de texto no nos muestra todo el texto, este cuadrito de aquí nos va a salir pues en rojo, porque significa que no está mostrando todo el contenido. Además tiene un cuadrito en blanco, que si yo hago otra caja de texto aquí, la voy a poder unir seleccionándolo y seleccionando el otro para que me una esas dos cajas de texto, ok. Y bueno, aún así no me muestra todo el contenido, así que hago otra caja de texto aquí y la uno con este, y ahora sí, bueno, de hecho no me lo muestra todo, porque si te fijas aquí me sigue mostrando ese cuadrito rojo. Si yo doy un clic aquí, vemos que ahora me aparece como que un cuadrito con texto, y puedo trazar la misma caja de texto y ya sale directamente. Y así pues podemos estar enlazando cantidad de cajas de texto, ok. Entonces espero les haya gustado, espero no se les haya hecho aburrido, y
Y bueno, gracias por ver, suscribirse y comentar. Soy José de Adobe Tips, nos vemos a la próxima.